Uno. Winston Churchill una vez dijo, el mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Pero, ¿qué pasaría si esta conversación fuese sobre la monarquía? Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy mi grupo conformado por Belén Costa, Romina Peña, Aarón Mendoza y quien les habla, Kiara Venegas, explicaremos la monarquía como forma de gobierno que ha desafiado en el paso del tiempo. Nos centraremos en su definición, orígenes históricos, tipos, el simbolismo nacional, como también la perspectiva de distintos autores, como Maquiavelo y Hobbes, y finalmente las ventajas y desventajas. A continuación le doy pase a mi compañera Romina. Orígenes históricos de la monarquía. Bueno, la monarquía como sistema de gobierno tuvo su comienzo en las civilizaciones más antiguas. A continuación, se resaltan ciertos elementos de la importancia histórica. Número 1. Civilizaciones antiguas. Las monarquías iniciales aparecieron en culturas como Mesopotamia, Egipto y China, donde los monarcas eran vistos como representantes de los dioses o incluso como seres divinos, ya que ellos contaban con poder total. En Grecia, específicamente en las polis, la monarquía convivió con diferentes sistemas de gobierno, como la aristocracia y la democracia, y las regiones rurales eran donde las monarquías predominaban con mayor frecuencia. Durante la Edad Media en Europa, la monarquía feudal se consolidó y los monarcas tenían control de extensas áreas. Sin embargo, frecuentemente su autoridad era restringida por la aristocracia y la iglesia, y esta noción del derecho divino de los reyes se volvió destacada, sosteniendo que la autoridad del monarca venía con Dios. Con el Renacimiento y la Reforma, las monarquías empezaron a confrontar desafíos. Las revoluciones, como la francesa y la americana, pusieron en duda la legalidad del gobierno monárquico y fomentaron conceptos de democracia y de derechos personales. Y las monarquías constitucionales surgieron en el siglo XIX como resultado de la evolución de muchas monarquías hacia sistemas en los que el monarca desempeña un papel simbólico y el verdadero poder está en manos de las instituciones democráticas. Bueno, ahora les paso con mi compañera. En relación a los tipos de monarquía, bueno, los tipos de monarquía se distinguen principalmente por el grado de poder que ostenta el monarca en el sistema político. En primer lugar, tenemos a la monarquía absoluta, la cual fue un sistema de gobierno característico de la etapa de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en Europa Occidental durante los siglos XVI y XVIII. Su rasgo más distintivo es que todo el poder político se concentra en manos del monarca. El rey ejerce el gobierno sin limitaciones, salvo la que él mismo se imponga, convirtiendo su voluntad en una norma jurídica. Ejercía su poder sin ser controlado por ninguna institución. Su autoridad era indivisible y total. Concentraba todos los poderes. Era el único que legislaba, ejecutaba y administraba justicia, además de ser la máxima autoridad militar. Los habitantes eran considerados sus súbditos y debían someterse a él. Este poder se justifica por su origen divino, ya que se creía que provenía directamente de Dios, permitiendo al monarca gobernar en su nombre. Asimismo, la monarquía era hereditaria, pasaba de generación en generación de padres a hijos y se organizaba bajo un modelo centralista, donde todas las instituciones dependían directamente del rey. Por ejemplo, el rey absolutista con mucha relevancia en la historia fue Luis XIV, aquel que supo sintetizar los principios de este régimen que les he mencionado anteriormente en una sola frase memorable: Litat si moi, que en español significaría el Estado soy yo. En segundo lugar, tenemos a la monarquía constitucional. Esta surge en el siglo XVII con la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que estableció el primer sistema monárquico bajo un marco constitucional, con el compromiso de respetar los principios de Bill of Rights de 1689. Este documento limitaba el poder del monarca y establecía derechos fundamentales para los ciudadanos, sentando las bases para una monarquía en la que el poder del rey estaba subordinada al parlamento. Desde entonces, otros países europeos adoptaron este modelo. Muchas monarquías absolutas se transformaron en monarquías constitucionales debido a la influencia de los principios ilustrados y de movimientos liberales y revolucionarios que demandaban mayores libertades y representación política. La monarquía constitucional se caracteriza principalmente por limitar el poder del monarca a través de una constitución.
quien solamente puede realizar lo que expresamente se enuncia en dicho documento. Asimismo, se dispone de la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y otorga el poder real a instituciones democráticamente elegidas. En este sistema, el rey o la reina cumple principalmente funciones representativas, mientras que el gobierno ejerce el poder ejecutivo y el parlamento el poder legislativo. En síntesis, la transición de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional representa un hito fundamental en la historia política, marcando un antes y un después en la relación entre gobernantes y gobernados. A continuación le doy pase a mi compañera. El simbolismo nacional de la monarquía radica en que el representante continúa la historia y cultura de la nación. El rey es visto como un símbolo de unidad y estabilidad, superando divisiones políticas o sociales. En muchas monarquías, el rey también es una figura que encarna los valores tradicionales y el sentido de comunidad. En cuanto a las funciones y poderes del monarca, estos varían según el tipo de monarquía, absoluta o constitucional. En una monarquía constitucional, como es el caso en muchas naciones modernas, el monarca tiene un rol principalmente ceremonial y simbólico. Aunque en teoría el monarca es la cabeza del Estado, en la práctica sus poderes son limitados por la Constitución y las leyes, y gran parte del poder ejecutivo reside en el gobierno. El monarca desempeña funciones como la apertura del Parlamento, la sanción de leyes, aunque este acto es más protocolario, y la representación del país en estas diplomáticas. En una monarquía absoluta, el monarca ostenta poderes mucho más amplios, controlando directamente las decisiones del gobierno y ejerciendo poder ejecutivo, legislativo y judicial. El fundamento del poder del rey en la monarquía eh, tradicional está en la legitimidad histórica y el sentido del deber divino, donde el monarca no solo gobierna, sino que también cumple un rol sagrado como representante de Dios en la tierra, con deberes hacia el bienestar de sus súbditos. Ese simbolismo del monarca como representante de Dios refuerza la idea de que su autoridad es incuestionable y que su papel en la sociedad es fundamental no solo para la gobernanza política, sino para la guía moral de su pueblo. Maquiavelo y Hobbes ven la monarquía como una forma eficaz de gobierno, pero desde enfoques distintos y con sus propias justificaciones. Para Maquiavelo, el príncipe es alguien que debe ser astuto y pragmático. Sabe que los seres humanos pueden ser volubles y egoístas, y por eso el gobernante tiene que estar preparado para hacer lo necesario, incluso si eso significa usar el engaño a la fuerza para mantener su poder. Maquiavelo no ve la política como algo moral, sino como un juego donde la clave es sobrevivir y ganar. Para él, la monarquía es útil porque le da al gobernante todo el control que necesita para reaccionar ante las crisis, consolidar su dominio y evitar que el caos se apodere del Estado. Por otro lado, Hobbes tiene una visión un tanto pesimista de la naturaleza humana. Piensa que si no hay un poder fuerte que nos controle, los seres humanos caeríamos en una guerra constante unos contra otros, ya que todos luchamos por nuestra propia supervivencia y poder. Por eso cree que es necesario que una figura como el monarca tenga el poder absoluto para garantizar la paz y protegernos de nosotros mismos. Hobbes valora la monarquía porque piensa que es la mejor manera de mantener la estabilidad, ya que el monarca tiene los mismos intereses que el público. Si sus súbditos prosperan, él también lo hará. Ambos autores coinciden en que el poder absoluto del monarca es clave, pero mientras que Maquiavelo lo ve como una herramienta para asegurar el control y adaptarse a las circunstancias, Hobbes lo considera una necesidad para que los seres humanos podamos vivir en paz y no caer en el caos. Le doy la palabra a mi compañero Aaron. Vamos a ver las ventajas y desventajas según Maquiavelo. Para Maquiavelo, la centralización del poder en un monarca es beneficiosa porque permite al príncipe tomar decisiones rápidas y efectivas para mantener el orden. Según Maquiavelo, un monarca absolutista puede usar cualquier medio para mantener el poder y la estabilidad. Desde este punto de vista, las monarquías absolutistas pueden ser ventajosas si logran preservar la seguridad del Estado e incluso si eso significa gobernar de manera autoritaria. Las desventajas. Maquiavelo también advierte que un príncipe que gobierne de manera despiadada o cruel puede perder el apoyo del pueblo, lo que pondría en riesgo su poder. Maquiavelo subraya que el éxito de una monarquía absolutista depende en gran medida de las habilidades del monarca. Si el príncipe es incompetente o débil, su poder será vulnerable. Las ventajas y desventajas según Hobbes.
Para Hobbes, las ventajas son: la ventaja principal de las monarquías absolutistas es que proporcionan un gobierno fuerte, centralizado y que puede imponer el orden y la paz. Hobbes sostiene que las personas renuncian voluntariamente a sus individuales para que un soberano absoluto pueda garantizar la seguridad y el bienestar colectivo. Este contrato social justifica el poder absoluto del monarca. Las desventajas: la dependencia del monarca para mantener el contrato social. Hobbes veía al gobernante como el garante del contrato social. Sin embargo, si éste no cumplía su rol de protector, el contrato social quedaba roto, lo que llevaba a los ciudadanos a rebelarse. En una monarquía absolutista, según Hobbes, los ciudadanos sacrifican casi todas sus libertades en nombre de la seguridad. Esto podría ser visto como una desventaja, ya que las personas tenían poco o ningún espacio para la participación política, el disenso o la defensa de derechos individuales. Ahora le doy paso a mi compañera Romina. Ok, defensas y críticas hacia la monarquía. Número 1. Defensas. La estabilidad y continuidad. Los partidarios argumentaban que las monarquías pueden ofrecer estabilidad económica y continuidad en momentos de crisis, debido a que los monarcas pueden desempeñar el papel de símbolos de unidad. Número 2. La representación cultural histórica. Frecuentemente los monarcas representan la identidad cultural de una nación, sirviendo como conexión entre épocas pasadas y el presente. Número 3. Sistemas constitucionales. Los monarcas pueden actuar como figuras imparciales que simbolizan el Estado por encima de la política partidista, lo cual puede promover la unidad social. Número 4, la promoción del turismo y la economía. Es importante en numerosos países donde las monarquías tienen la capacidad de atraer visitantes y generar ganancias. Y esta economía ayuda a la realización de eventos, la presencia de palacios y la celebración de tradiciones que están vinculadas a ellas. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las críticas hacia la institución monárquica. Número 1, ineficiencia y nepotismo. Se dice que seleccionar líderes a través de la herencia puede conducir a líderes que son ineficientes y no calificados, ya que el linaje no te asegura que el líder sea el adecuado para un gobierno. Número 2, desconexión con el pueblo. Existe la posibilidad de que los reyes estén desconectados de las realidades y exigencias del ciudadano promedio, lo que puede resultar en decisiones políticas poco representativas. 3, legitimidad de la autoridad. Algunas personas reciben críticas y sostienen que el derecho divino de los reyes o la tradición monárquica son maneras de justificar el poder sin un respaldo popular auténtico. Ahora le doy pase a... Para concluir, las monarquías absolutistas jugaron un papel crucial en la historia al consolidar el poder y crear los estados modernos, lo que permitió mantener la estabilidad en tiempos de crisis y promover el desarrollo cultural y territorial. Aunque su poder centralizado ayudó a evitar conflictos internos y fortalecer la autoridad del Estado, el control absoluto del monarca también limitó las libertades individuales y generó descontento social. Este sistema de gobierno basado en el derecho divino, la concentración del poder contribuyó al surgimiento de revoluciones como la Revolución Francesa, que buscaban mayor participación popular y libertad. En última instancia, las monarquías absolutistas dejaron importantes lecciones sobre la necesidad de establecer límites al poder para evitar abusos, lo que impulsó el desarrollo de las democracias modernas. Aunque ya no existen, su legado sigue siendo relevante en la forma en la que entendemos el poder y el gobierno en la actualidad. Muchas gracias por su atención, compañeros.